bendiga. Bueno, hermanos, si ya saludó al hermano que tiene a su lado, si ya le dijo hola, si no le ha dicho hola, díganle ahora, bienvenido, tal, pero necesitamos concentración y no distraer a los hermanos que tiene a su lado, de los que están delante, de los que están atrás. Recuerde que el trabajo, pongan atención a esto que le voy a decir. Hace un tiempo enseñé acerca del trabajo del diablo en las iglesias, es robar la palabra, pero usa personas. Así que cuando alguien lo esté hablando de debes usar. Amén. Recuerden, el enemigo intenta robar la palabra del Señor, quitar la concentración. Así que, ¿estamos con él? Vamos a hacer una breve oración. Señor, gracias. Te damos por la bendición de estar aquí en este lugar y de poder venir, Señor, a ser instruidos. Señor, en este día, Señor, a esta hora pedimos, Señor, la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el quien nos redarguye, pero también es quien nos ilumina. Y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que resplandezca el Evangelio de la salvación en cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar. Queremos, Señor, ser bendecidos por tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta mañana a que sí sea. El pueblo de Dios dice: amén y amén. Hermanos, el título de la enseñanza del día de hoy, para los que les gusta tomar nota, es de muerte a vida. Pongan atención, de muerte a vida. Imagina por un momento, no sé cuántos de ustedes han tenido deudas en su vida, o tienen, de ese tipo de deudas que son asfixiantes, que llegas no llegas a fin de mes constantemente, o quizás te hayan llamado para cobrarte y decirte que tienes que pagar, o tienes esa carga que no te deja dormir. ¿Alguien ha tenido ese tipo de deudas alguna vez? Creo que nos quita el sueño, ¿no? Que no nos deja conciliar, porque constantemente pues tenemos que estarle pidiendo prestado a alguien, buscando la forma de llegar a fin de mes. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado en alguna parte de nuestra vida. Y si no es así, gloria a Dios, está usted entre los pocos que no le han pasado. Confiemos que siga así. Pero a todos nos puede llegar a pasar. Unos podemos estar un día aquí, otros podemos estar un día abajo. Entonces, son circunstancias de la vida. Pero eso hablando de deudas, pero y hablando de otras preocupaciones que podemos llegar a tener en nuestra vida acerca de la familia, quizás una relación, quizás un problema familiar, nuestros padres, nuestros hijos, sentir que estamos impotentes ante las circunstancias. Yo creo que esa sí la hemos podido pasar todos. Sentir que no podemos hacer nada, que se escapa a nuestro control, a nuestro poder. Y ese tipo de aflicciones vienen a nuestra vida. Y, ¿sabe? Cuando estamos en ese tipo de aflicciones y vivimos en una vida así constantemente, parece que estuviéramos derrotados, que no podemos levantar la cabeza. La Biblia habla de que hay ciertas circunstancias que por el cual el mundo vive así, y es porque está separado de Dios. Cuando es bueno, ¿no?, tener siempre a personas que nos pueden ayudar en diferentes circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, voy a quitar un poco el sonido de fuera para que no haya demasiado eco. Entonces, ¿se escucha bien? Entonces entendamos que hay cosas que escapan a nuestras circunstancias, pero qué bueno es que cuando tenemos un problema tener a alguien que pueda ayudarnos, o sea, que pueda tendernos la mano, que pueda ser ese amigo, ese hermano, ese padre, que puede salvarnos, como dicen aquí en España, salvarnos las castañas. Viene ahora yo creo que ustedes ya han andado por ahí en la feria, salvar las castañas y que no se quemen. Entonces, poder contar con personas así. Pero hermanos, la Biblia dice que hay una opresión espiritual que ejerce esa presión sobre las personas en este mundo que no las dejan salir victoriosas. ¿Cuáles son esas personas que no salen victoriosas? Muchas de esas personas son personas que fueron vencidas
por el mal. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales de espíritus malignos que están constantemente atacando a los seres humanos. Y eso es lo que Cristo vino. Cristo vino a romper ese poder. Cristo vino a acabar con, a tener la victoria sobre esos poderes. Y en esos poderes entramos nosotros. Miren, las Escrituras dicen en Efesios 6:12, léalo conmigo y dice, fíjense bien, porque no tenemos nuestra lucha. Efesios 6:12. Dice, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Pongan atención, sino contra gobiernos malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Entonces el mundo, los seres humanos, estamos bajo fuego enemigo. La gente no lo puede ver. La Biblia dice que son poderes espirituales. Miren, los poderes espirituales actúan influenciando los gobiernos, las familias, la escuela y todo lo que tiene que ver. Ellos quieren desestabilizar los valores cristianos. Empiezan por influenciar a las más altas esferas, donde ya te empiezan a prohibir que tú puedas corregir a tus hijos, que tú puedas hacer cosas para la educación de ellos. Ya el gobierno va en contra de la palabra del Señor. El Señor dice que debemos de disciplinar a nuestros hijos, de corregirlos. El gobierno dice que se te ocurra, porque ellos están siendo influenciados. Nunca van a ir a favor de lo que Dios dice en cuanto a los valores morales. Hoy el Estado, por ejemplo, hace de esas triquiñuelas, podríamos decirlo, para que la gente se sienta a gusto viviendo en su pecado. Es decir, ¿qué podemos hacer en cuanto a los matrimonios? Hagamos que vivan de pareja de hecho. Va a parecer que es legal y estarán confiados que todo está bien y no se casarán. Cuando la Biblia dice que aquellos que vivan en fornicación o con una relación fuera del orden de Dios, ¿es motivo de qué? De condenación. Entonces, el enemigo te va a poner los medios más fácil. ¿Sabes qué? Incluso te daremos la jubilación solo por tener pareja de hecho, sin compromiso. Tener pareja de hecho no tiene compromiso. Y así se van inventando una serie de argumentos que van en contra de la palabra del Señor y van cauterizando los corazones. Luego, el enemigo influye en muchas personas o ciertamente en familiares y amigos para desestabilizar la familia. Ese amigo que tú tanto quieres de toda la vida, que de repente vas y le cuentas un problema y le dices, no, estoy pasando un problema con mi esposa. Y ese amigo del mundo lo primero que le va a decir es, vámonos esta noche, vamos a echar unas cuantas chelas, ¿cierto? Y por allá va la amiga y le dice lo mismo y entran en ese poder del gobierno de las tinieblas y hay una influencia. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, la lucha del ser humano, no está contra carne y sangre, es la influencia del maligno ejerciendo opresión sobre nosotros, sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la palabra del Señor nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Saben? Cuando yo sé eso, yo no puedo andar de rencoroso contra una persona. No puedo andar de vengativo contra una persona. Yo tengo que entender que el enemigo está usando a esa persona y que las personas que están siendo usadas por el enemigo les espera un trágico destino, que es el lago de fuego que arde. ¿Sabe? El apóstol Pablo les va a escribir a los colosenses y les va a decir en Colosenses 13:15 algo muy importante que es de lo que hoy vamos a hablar. Y es de la opresión que el enemigo ejerce en las familias. Pero nos dice que nosotros debemos de actuar diferente.
a nosotros nos escribe esta carta, porque en el contexto donde se encuentra esta carta, la carta de los Colosenses fue escrita por Pablo desde la prisión en Roma y lo hizo sobre el año 60-72, dirigida a una iglesia en Colosas, una iglesia pequeña de Asia Menor. Aunque Pablo no visitó personalmente a esa iglesia, esta había sido fundada por uno de los hermanos llamado Epafras. Miren, en Colosas había un problema. La iglesia enfrentaba una combinación de falsas enseñanzas. Ahora, yo le he hablado acerca de lo que sucede en el mundo, pero ¿qué pasa con la iglesia? Ya sabemos que el mundo está bajo el poder del enemigo. Hace y deshace con los matrimonios, con los hijos, con el hogar. Pero ¿qué ocurre con las familias cristianas? ¿El enemigo está contento con nosotros? Pregunto yo. ¿Sí o no? ¿Es feliz viendo que nosotros vamos hacia la gloria bendita o le gustaría arrastrarse unos cuantos de nosotros? Tampoco está quieto. Aquellos ya los tienen con sus artimañas y todas esas cosas, pero la iglesia también debe de entender algo. La presión del enemigo está ahí, pero Cristo nos da una victoria muy importante. Y esa victoria que Cristo nos da debe darnos a nosotros tranquilidad. No debe de hacernos temblar el piso cada vez que hay alguna cosilla, porque Cristo nos dice algo muy importante que es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, como les decía, Pablo le escribe a los colosenses, una iglesia que estaba llena de legalismo, que insistían en guardar la ley, rituales y toda esa serie de cosas que el hombre quiere añadirle a lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Y Pablo les va a escribir, porque también había filosofías humanas, razonamientos vacíos, que negaban la plenitud de Cristo, que decían, no, que eso no es suficiente, tú tienes que hacer otras cosas para poder alcanzar la salvación. Estaba también el misticismo, donde se adoraban a los ángeles. Hoy en día hay muchas iglesias adorando, bueno, hay una iglesia que adora a los santos y a los ángeles, ya lo saben ustedes. Entonces, esas ideologías entraron dentro de la iglesia. Entonces, Pablo va a escribirle, imagínense, hace más de 2000 años y va a advertir, oigan, tengan cuidado con esto. Pero más sin embargo, con esas advertencias se crearon grandes iglesias que hoy son muy grandes y están bajo el misticismo, donde traen tus deseos, ¿no? Vamos a quemarlos aquí como que si esto fuera gloria dentro de las iglesias cristianas. Vamos a invocar a los ángeles, invoco a ángeles y todo ese montón de cosas. Pablo advierte a los colosenses y dice, ya, esto no es así. Miren, la verdad central es que Cristo es suficiente. Nosotros no necesitamos añadirle aquí, ni rezarle a este, ni rezarle a otro. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Él es quien ganó la victoria por nosotros. Nosotros no tenemos nada más que pudiéramos hacer. Nada ni nadie puede añadir o reemplazar la obra perfecta de Cristo. En Él debemos de fijar nuestra mirada. No en
a nuestro lado. Sí, miremoslos y miremos de qué manera nos podemos ayudar los unos a los otros, ¿cierto? Eso es lo que nos manda la Escritura. Pero en quien tenemos que fijar nuestra mirada a nosotros es en Cristo. Él es suficiente. Él cumplió con todo. En Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13. ¿Me van a entender? Entonces, pero vamos a ir más despacio, porque a veces cuando leemos así de corrido decimos, bueno, ahí dice eso, pero ¿qué es lo que realmente, qué es lo que tengo que aprender yo? ¿Qué es lo que me quiere enseñar el Señor a mí? Primeramente vamos a ver de que la carta va escrita a vosotros. ¿Cuántos cristianos hay? Ponga atención porque esto es muy importante. Y vosotros, los que creéis en el Señor Jesucristo, los que habéis muerto juntamente con Él, los que han sido bautizados, los que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, entonces Él les va a decir, hay una diferencia entre un antes y un después. Quiero que ponga atención, porque dice, y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando. ¿Cuántos? Imagínense, la Biblia dice que Cristo nos perdona toda la deuda que nosotros teníamos con Él. Y esa deuda pedía que nosotros tuviéramos paz con Dios. Él quita el pecado que nos impide tener comunión con Dios. El pecado que nos impide orarle al Señor para pedirle por nuestros familiares. El pecado que nos impedía acercarnos al Señor confiadamente. Él dice la palabra para nuestros pecados. ¿Alguna vez, voy a demostrarlo así, ¿sí? ¿Alguna vez alguien ha pedido fiado? ¿Sí o no? ¿Y alguna vez a alguien le han dicho que no? Porque tenía una cuenta que todavía no había pagado. Eso se entiende fácil, no levante la mano. Pero ¿ha estado usted pedido prestado a alguien que le diga no, todavía no me ha pagado? Entonces había que una deuda que te impedía acercarte y vivir algo más. Y eso es lo que ocurría. Cuando Cristo viene, dice que Él quita toda la deuda. Ya no tenemos una deuda con el Señor. Ahora, pero lo que es impactante aquí dice, vosotros, estando como muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, muerto, la palabra muerta. Alguien puede decir, no, pero yo estoy vivo. Ok, por supuesto, no estamos hablando de la muerte natural. Pero la palabra muerto en el sentido es separado de Dios. La palabra muerto es separado de Dios. El Señor me dijo allá en el cuarto, le dice, si comen del árbol, del fruto que Él prohibió, moriréis. ¿Murieron en ese momento? Físicamente no murieron. Simple y sencillamente hubo una ruptura entre Dios y ellos. La palabra muerte es separados. Separados de aquel que todo lo puede, que todo lo es del dueño del oro, de la plata y de la salvación. Entonces les dice, juntamente con Él. Ahora yo quiero que nos centremos un poquito en vosotros. Pablo se dirige directamente a los creyentes de Colosas y por extensión a todos nosotros los creyentes. Y miren, habla a personas que ya fueron alcanzadas por Cristo. ¿Cuántos han sido alcanzados por Cristo en este momento? Hasta ahora. Y si usted no ha sido alcanzado por Cristo, no es porque Cristo lo ha querido. Porque el Señor murió. ¿Cómo murió en la cruz? ¿Con los brazos así? ¿Cómo? A ver, háganlo cómo murió en la cruz. Extendiendo sus brazos a todo aquel que quiera venir a Él. No está en la cruz de una manera que nosotros no podamos entender. Él abrió sus brazos a una humanidad que lo despreciaba. Y Él sigue estando ahí, extendiendo sus brazos para todo aquel que quiera venir a Él. Y Pablo se dirige entonces a aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y les dice, estando muertos en pecados, la muerte espiritual antes de conocer a Cristo, el ser humano está separado de Dios, no tiene vida espiritual. El pecado corta la relación con nuestro Señor. Y cuando dice incircuncisos de nuestra carne, cuando dice incircuncisos de nuestra carne, significa fuera del pacto. Fuera del pacto. La circuncisión que se practica para estos pueblos, para el pueblo judío, era una señal de que pertenecían al pueblo de quién. A ver, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Era una señal de pertenencia. Y dice que nosotros, estando fuera de ese pacto,
aún nosotros estando fuera de ese pacto, Él nos vio. Y dice la palabra, nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos. O sea, no. Estábamos en una condición lamentable, pero sin embargo, aunque no formábamos parte de ese pacto, Él tuvo para bien darnos vida y vida en abundancia. Miren, Él nos dio vida juntamente con Él. En Cristo recibimos vida nueva, participamos de su resurrección espiritual. Él resucitó y con Él también resucitamos nosotros a una nueva vida, perdonándonos todos los pecados. El resultado de esa nueva vida es el perdón total. Hermanos, nosotros, escúcheme bien, si usted está en Cristo, la Biblia dice que Él borró. La palabra borró o anuló, dice, anuló el acta, que es en griego, se llama una referencia a que Él había borrado, como quien borra de una pizarra. ¿Se ha visto cuando alguien ha escrito un montón de cosas y llega alguien y borra y lo deja nuevo? Todo lo que había ahí, en esa acta, son sus pecados, los pecados de cada uno de nosotros individualmente que nos acusaban de ser culpables. Escúchenme, esos pecados, si aún no estás en Cristo, siguen ahí. Y un día, esperemos que no sea así, puede que te lo muestren y te digan, aquí está, culpable, 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 culpable. Ese archivo de todas las cosas, porque la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, la Biblia es clara y dice que todo lo que el hombre haga dará cuentas a Dios. Pero hay cosas de las que yo ya no daré cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tomó mis pecados y los borró. Cuando yo me presente, cuando aquellos que se presenten delante del Señor, aquellos que han sido lavadas sus vestiduras en la sangre del Cordero, se presenten delante del Señor, Él mirará esa pizarra de acumulación de pecados, mirará limpiada por la sangre de Cristo. Y no habrá acusación ninguna. Ni el enemigo podrá decir es culpable, porque no tendrá ninguna prueba de ello. Pues Cristo ha borrado todos nuestros pecados. ¿Y qué hay de aquellos que aún cuando ya vivieron con Cristo, sus pecados fueron borrados? La palabra y han cometido otras transgresiones. La palabra del Señor dice que si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo. Él sigue intercediendo, sigue borrando esas rebeliones. Pero para los que no tienen a Cristo, tengo malas noticias. Simple y sencillamente se acumula el juicio sobre sus cabezas. Hermanos, es muy importante entender esto. ¿Por qué es importante entender esto para los que tienen a Cristo y para los que no tienen a Cristo? Es de que tú te puedes acercar confiadamente al Señor y ya deja de pedir por aquello que hiciste hace 40 años. Si el Señor ya te lo perdonó, ¿por qué vuelves otra vez? El enemigo quiere que te sientas culpable. Él no quiere que, o sea, el enemigo lo que quiere es desestabilizar tus pensamientos, decirte, no, eres inútil con lo que hiciste, ¿cómo te vas a parar ahí? ¿Cómo crees que vas a ser un instrumento para Dios? ¿Cómo crees que tú puedes servirle al Señor con todo lo que hiciste? El enemigo lo que quiere es que sacarte de esa acta. Pero la palabra del Señor dice que Él borró ¿cuántos? Todos. Deja limpio. Entonces, cuando esos pensamientos vengan a ti, recuerda lo que Cristo hizo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto. No necesita para decir que Él borró todas mis iniquidades. Y alguna vez puedo venir malos pensamientos de cosas que yo quizás hice. Vendrán, pero así como vengan, les diré que se vayan, porque en Cristo soy más que vencedor. ¿Cuántos lo creen? Un fuerte aplauso, Señor, porque Dios ha dado la victoria. Miren, las escrituras dicen que el acta, esa acta de decretos, era una lista de deudas y acusaciones legales
representa la ley mostrada de nuestro pecado, la deuda espiritual que teníamos, que había en contra de nosotros. Cada ser humano tenía un documento. Cada uno de nosotros tiene una lista, tenía una lista. Recuerden, por eso, cuando el velo se rasga, es rasgado para que nosotros podamos acceder confiadamente, sin culpas. Él ya pagó por nosotros. Entonces, ¿por qué hoy en día tenemos muchos cristianos que han dejado de orar? ¿Por qué han dejado de perseverar? ¿Saben por qué? Porque el acusador está diciendo, no te vas a poner a orar así, después de lo que hiciste, después de lo que dijiste. Es más, vergüenza te debería de dar ir a la iglesia otra vez. Esos son los pensamientos que el enemigo quiere que tenga la gente. Y muchas veces lo consigue. Y la gente se acaba alejando. Él usa artimañas. Y entonces por eso Pablo le dice, porque este pueblo, los colosenses, estaban queriendo agradar a Dios de otra forma y no hallaban la manera. A veces se sentían indignos de poder hacerlo. Y entonces venían unos y le decían una cosa, venían otros y le decían, no, venga para acá. Usted no tiene que hacer nada más que confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo que Cristo hizo en la cruz fue más que suficiente. Él limpió todas tus rebeliones. Ya no necesitas irte de rodillas por aquí, de saltar por allá, ni así. No te dejes engañar por esas falsas y huecas filosofías, dice todavía en esa carta. Porque el enemigo va a intentar utilizar por todos los medios engañarte, desviarte del plan del Señor. Y entonces Pablo dice, aún, escuchen bien, aún cuando ustedes estaban muertos de sus delitos y pecados, el Señor los salvó. ¿Y cuánto más ahora que tienen vida con Él? No los va a dejar tirados. Entonces entendamos esa parte de que el Señor quiere que nosotros vivamos en libertad. Pero es que aparte de salvarnos, déjenme decirte algo más, que nos ha quitado del medio esa deuda que teníamos, que no nos permitía acercarnos al Señor confiadamente. Ahora hazlo confiadamente. Si tú cometiste errores como todos los que nos encontramos en este lugar y ya le pediste perdón al Señor, acércate al trono de la gracia confiadamente y dile, Señor, para, me sucede esto, me sucede lo otro. Y el que se acerca a Él, dice la palabra del Señor, que debe de acercarse a Él confiando de que Él está ahí y que lo está escuchando y que no hay ningún problema. Miren, el hombre suele ser reconocido, el hombre suele anotar, pero el Señor, dice la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar, y dice que echará nuestros pecados en lo más profundo del mar para no verlos más. Nosotros no, nosotros solemos recordar, pero nosotros estamos llamados a actuar exactamente como Él actúa, a borrar aquello que algunos nos hayan agraviado. Y eso muestra que tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando alguien comete un error contra ti, cuando tú cometes un error contra alguien y pides perdón y sueltas esa carga, ¿saben? En la cruz el Señor nos enseña a perdonar y a alejar todo eso, porque eso se convierte en una cosa muy grande. La falta de perdón en la sociedad lleva a cometer grandes atrocidades, asesinatos, a planear muertes. La falta de perdón, el odio, albergar odio, nos lleva a vivir oprimidos por esos espíritus malignos. Fíjense, y clavándole en la cruz, esa imagen poderosa cuando Cristo fue clavado, en ese mismo momento todos nuestros pecados estaban siendo borrados. Por eso Jesús dijo, consumado es, ya está, no se preocupe, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, ya no hay más acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjense lo que dice en el versículo 15.
Y despojando a los principados, esto es muy importante, despojando a los principados. Estos principados se ocupaban de oprimir al pueblo de Dios, de oprimir a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esos principados siguen operando hoy, pero ya no tienen poder sobre nosotros. Entiéndanlo, ya no tienen poder sobre nosotros. Pero el problema es que a veces les dejamos ganar terreno. Pero cuando nosotros tengamos un problema, una aflicción, un dolor o alguna circunstancia adversa, nosotros recordemos que Cristo nos da la victoria y que todas las cosas se darán para bien para los que confían en Él. Y que no sabemos cómo, pero el Señor nos librará de eso. Y si no nos libra y nos manda a llamar, aún les aseguro que la Biblia dice que es un lugar de no habrá más llanto ni dolor. Todas las cosas serán hechas nuevas, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Qué significa quitarle las armas o el poder? Despojarlo es quitarles las armas y el poder que tenían sobre nosotros. Un cristiano ya no puede vivir como esclavo del temor. Por cualquier circunstancia, vivir atemorizado. ¿O qué va a pasar conmigo? No. El cristiano debe de vivir como Cristo quiere que viva, como un vencedor, a pesar de las circunstancias. No nos ha prometido que seríamos ricos, pero sí nos ha prometido una vida eterna, una vida nueva. Él nos ha dado vida nueva. Y cierta vida nueva la vivimos aquí, pero la nueva la viviremos en otro mundo. Y esa es nuestra esperanza. Miren, hay muchas personas que están siendo oprimidas ahora mismo por espíritus malignos en los hogares. Esos espíritus tienen el poder, porque el hombre se los ha cedido, pero no es ese el propósito de Dios. Dios nos quiere dar la victoria a nosotros. Por lo tanto, yo debo de confiar en que vaya por donde vaya, el Señor está conmigo, y que no hay ningún demonio, por muy demonio grande o pequeño que sea, puede acercarse a mí sin que el Señor no lo permita. ¿Usted cree que no está el ministerio de los demonios operando hoy en día, haciendo daño, influyendo en las mentes? Mire, hace muy poco vimos la trágica historia de una jovencita que tenía unos 13 años. Se tiró de un balcón, de un quinto piso. ¿Alguien de ustedes vio esa noticia? ¿Cierto? El enemigo sabe entrar en las mentes. Piensa que es una solución, pero no lo es. Hermanos, debemos de tener en cuenta de que el enemigo también va a ir a por los más débiles de nuestra familia. Si ustedes se fijan, en el mundo se mueve con ideología de género, lo primero que quieren atacar a nuestros hijos. Son los más vulnerables. Ellos hacen artimañas para que no tengan fe, para que no crean. Pero déjenme decirles, pequeños, que Jesús también le da la victoria a todos ustedes. Solo hay que ponerse de rodillas. De rodillas somos más altos en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y dice que la palabra del Señor que Él despojó, les quitó el poder. Cristo venció las fuerzas espirituales del mal que dominaban al hombre, a los principados y a las potestades. Se refiere a espíritus malignos, con autoridades demoníacas y poderes satánicos. Jesús derrotó completamente, los exhibió públicamente como un general romano cuando muestra a sus enemigos vencidos en un desfile. Cristo los venció y no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Pero debemos de vivir creyendo, sin temor absolutamente a nada. Miren, hay gente que piensa que los demonios pueden estar dentro de nuestra casa como que si no pasara nada. Nuestro espíritu es más fuerte porque es nuestro Dios y no hay quien se pueda acercar.
No podemos vivir con temor. Si vivimos sin temor, podemos avanzar más. Mire, la Biblia dice que la muerte espiritual en la que nosotros vivíamos era una cosa trágica. Y es la condición de muchos que no conocen de Cristo o que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Esa muerte espiritual nos lleva a fracasar constantemente en todo, en el hogar, en el trabajo, en todas las cosas que emprenden. Porque el enemigo lo único que quiere es que nuestras vidas sean lo suficientemente tan decepcionantes que busquemos la peor salida, y es acabar con ella. La muerte espiritual y la muerte física son dos cosas muy diferentes. La muerte física es el cuerpo, cuando el cuerpo deja de vivir. La persona no puede escuchar ni actuar. Esa es la muerte física. Y lo dice en el Salmo 146. Un día, cuando llegue esa muerte física, ya no habrá más tiempo. Se acabó. No podrás levantar la mano. No podrás decirle Jesús es el Señor. No podrás pedir perdón ni perdonar. Esa muerte te imposibilita para hacer lo que hoy puedes hacer. Alaba, oh alma mía, Señor. 146, 4. Fíjense lo que dice. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. El alma del hombre, o sea, allí se deja todo fuera. Ya no hay nada más que hacer. Ahora, hermanos, la muerte espiritual es estar separado por Dios por el pecado. Efesios 2:1. Fíjese bien lo que dice. La muerte espiritual. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida y vida en abundancia. Por eso Colosenses reafirma: y vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Terminamos esa deuda. Ya no hay más condenación. Yo lo que quiero que hoy ustedes, hermanos, se vayan con un pensamiento bien claro en sus mentes. Deja de echarte las culpas. Deja de intentar agradar a Dios de tu forma. Cristo hizo un trabajo perfecto. No dejes de orar por tu familia. No pierdas la comunión con el Señor. No dejes que el enemigo intente ganar terreno. Él ya fue vencido. Recuérdale lo que dice la Escritura, que fue despojado de su poder y que no tiene nada que hacer contigo. Ora por tu familia. Bendice a tus hijos. Encomiéndaselos al Señor. El Señor nos ha dado esa autoridad y esa potestad. Eso podemos hacer. No dejes que tus hijos se los entregue al maligno. Él quiere destrozarlos. Él quiere llenarles la cabeza de todo ese montón de cosas que al final les traerán dolor y sufrimiento. No dejes. La batalla no ha sido perdida. La Biblia dice que hemos ganado la batalla y la hemos ganado en Cristo. Pero nosotros debemos de permanecer firmes. Miren, la palabra del Señor dice que en Juan 5:24 dice que Jesús, miren lo que dice Juan 5:24. Jesús dice: de cierto os digo, o sea, esto es verdad. Cuando leemos esto así, de cierto os digo, en verdad, esto que les estoy diciendo es una verdad. El que oye mi palabra y cree en que me envió tiene vida eterna y no vendrá, ¿qué? Esto es verdad, pero fíjense bien. Y no vendrá condenación, más ha pasado. ¿De qué? Hemos dado un salto cualitativo de muerte a vida eterna. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes dice ese versículo? Los que escuchan, pero no aquellos que escuchan, que por aquí les entre, por aquí les sale. Estos son aquellos que realmente escuchan con atención y creen. Han pasado de muerte a vida y no hay más condenación para ellos. Efesios también nos dice,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, aún estando en la condición que estábamos, Él tuvo misericordia para con nosotros. Somos valiosos para Dios. Yo lo creo, pero hay muchos que no lo creen y viven como si no fueran valiosos. La Biblia dice que nosotros somos el poema de Dios, somos la obra perfecta de Dios. Fíjate que tienes a tu lado, aunque no lo creas, para Él soy perfecto. Hermano, es así. Pero el enemigo quiere que tú pienses que tú eres inútil, que no vales para nada, que eres un mal tipo, que eres una mala mujer. Y eso es lo que el enemigo quiere. Dios quiere que sepas que eres una obra maestra por el Señor. Que vales un precio de sangre muy alto y que debes de vivir confiado. Y aquel que no escatimó a su hijo, ¿cuánto más lo hará por nosotros? Somos valiosos para el Señor. Pero las falsas filosofías, las huecas sutilezas, como dice el apóstol a esta gente, les hacía creer que ellos todavía no estaban completos, que ellos todavía no valían un poquito. Y Pablo les dice, no, olvídense, ya no hay nada que hacer. Cristo nos dio la victoria y el enemigo no tiene poder sobre nosotros. No deje que el enemigo cobre, o sea, crea que puede hacer algo contra ti que no está autorizado a hacer. No te dejes engañar. Hermanos, debemos de entender algo. Hoy el Señor sigue ofreciendo esta victoria. Mire, el día, póngame atención a esto porque esto es muy importante. Todos nosotros abandonaremos este mundo. Algunos lo harán antes, otros lo harán después. Pero ciertamente la Biblia establece que el hombre morirá. Pero en el momento que usted caiga al suelo o en una cama de un hospital, exhale por última vez, déjeme decirle que los poderes demoníacos que querían arrastrarlo hacia la condenación no podrán acercarse. El mismísimo ángel de Dios vendrá a por nosotros. La escritura lo dice claramente. Cuando usted mira la historia de Lázaro y el rico, puede ver de que murió uno y fue llevado a algún lugar. Y vendrán y nos tomarán y nos llevarán. Pero antes, si no lo hemos muerto y viene el Señor, con esa misma autoridad vendrá. ¿Saben? La escritura dice que una vez Daniel estaba orando y había una gran oposición que le impedía llegar, tardó 21 días en llegar hasta Daniel. Porque había una gran cantidad de demonios que estaban haciendo oposición. Y esos demonios siguen operando sobre los hijos de desobediencia. Pero con nosotros no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, cuando vengan esos pensamientos de depresión, de esto y lo otro, no, espérate, apártate de mí, Satanás. No tienes nada que ver conmigo. Yo en Cristo soy más que vencedor. ¿Cuántos lo creen? Den un fuerte aplauso. Y alguien podría decir, ¿qué, pastor? Yo estoy contento, yo ya lo entendí, ya no debo andar viviendo como que si no tengo quien cuide de mí. No, nosotros tenemos que cuidar de nosotros. Pero ¿qué tengo que hacer para que, si yo aún no he dado ese paso, qué tengo que hacer? La palabra del Señor dice que lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestros pecados. Fíjense lo que dice. La palabra del Señor nos dice en Efesios 2:1. La palabra dice que antes de Cristo nuestra condición es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice: el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué tenemos que reconocer? Que somos pecadores. Si aún no has hecho eso, si no has reconocido delante del Señor tu condición, reconócela. Y dile: confieso, Señor, que he pecado contra ti.
Porque el que confiesa su pecado, dice la palabra del Señor, alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. Como alguien que sabe que está ahogado en deuda, pero aún no admite que no puede pagar, solo reconocer tu necesidad es el primer paso que debemos dar. A veces nos negamos a reconocer, y ese es el problema. Confesar nuestros pecados y pedir perdón. Si confesamos, dice la palabra del Señor, tú puedes hablar con Dios directamente, reconociendo tus faltas, aceptando su perdón. No se trata de la perfección, sino de la honestidad y de cómo abres tu corazón para que el Señor le diga: Señor, ¿cuántos perfectos hay aquí? No vinieron. Es que no hay. Perfecto solo es Dios. Perfecto solo es Dios. Y mira, el otro día hablaba hacía alusión acerca del ladrón en la cruz. Ese hombre reconoció ahí al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Simples palabras sencillas. Y el Señor vio que había arrepentimiento y reconocía que el Señor era el Señor. Y le dijo: de cierto te digo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. En el último momento, él tuvo la oportunidad, pero muchos no la tendrán. Si tú la tienes hoy, ¿para qué esperar? De decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame en mi debilidad, en mi incredulidad. Creer que Cristo ya pagó la deuda por ti. Ahora dices: no, yo creo. ¿Cuántos creen? Pues cree de corazón y dice: Cristo pagó la deuda por mí. Yo, acá, ahora mismo, si tú te pones, vamos a ponernos en pie. Tú ahora te pones en pie, ponte en pie. Y vas a hacer una oración y le dices: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que soy un pecador y que necesito tu perdón. Cierra sus ojos, Señor. Todos cierran sus ojos, por respeto a los que tienen delante y detrás. Y digan: Señor, yo reconozco que soy un pecador. El pecado está delante de mí todos los días. Y necesito tu perdón. Solo tienes que decírselo al Señor, y Él dice: si confiesas, o sea, si reconoces que eres un pecador, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y si ya crees, si tú crees que Él pagó la deuda por ti, la palabra del Señor dice que Cristo es más que suficiente. Ahora necesitamos vivir una vida nueva. Y esa vida nueva solo la podemos hacer si Cristo nos da vida y vida en abundancia. Necesitamos tomar esa aventura de Dios que nos da la victoria. Aunque Cristo ya venció, nuestra lucha espiritual está ahí, pero tenemos la victoria asegurada. Señor, en esta mañana, Señor, quiero reconocer que mi orgullo, Señor, me ha impedido muchas veces acercarme a ti. Me sacó, Señor, de la comunión contigo, pero hoy quiero volver. Quiero volver, Señor, confiando que tú lo escuchas. ¿Cuánto dicen? Dígale conmigo. Mi orgullo es volver a ti. Su humildad suele partir en ti. Si me todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Dios, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece. Tu amor es un regalo,
de gracia se recibe, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Vamos a decirle juntos: mi orgullo pesando del Madrid, su humildad puso el jardín en mí. Si me pierdo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, gracias se recibe, porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús. Dile desde el fondo del corazón: quiero conocer a Jesús. Empieza con tu boca, dile: y quiero conocer a Jesús. Y quiero conocer a Jesús. Sigue su fuerza. Mi hermano, mi amado, el más grande, mi amante, y mi amante, mi amante, mi amante, y mi amante. Mia, el más mia, que sea fuerte, iglesia, que ese es su nombre. Por siempre tu reino. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios reina por siempre tu reino. Vamos a seguir con todo nuestro corazón. Nuestro Dios
Por siempre tú reinarás. Diga, Señor, tú reinarás sobre mi vida, tú reinarás sobre mi familia, Señor, tú reinarás, Señor, sobre todo, Señor, lo que enfrentas, Señor, porque tú eres el rey de reyes, Señor. Por siempre tú reinarás, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, déjame un cantazo, Señor, y dígale. Vamos a decir juntos su nombre, amén. Jesús, vamos a escuchar solo las voces decir Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por recordarme lo que tú hiciste en la cruz. Señor, tú borraste todos mis pecados. Señor, tú clamaste en esa cruz, Señor, esa acta que era contraria a mí, que me acusaba delante de ti. Hoy puedo acercarme confiadamente. Y si hace mucho tiempo que tú no te acercabas confiadamente al trono de la gracia del Señor, déjame decirte que el enemigo te ha estado engañando. El Señor hizo un sacrificio perfecto. El enemigo ha estado queriendo que tú te alejes, que piense que eres indigno, pero la palabra del Señor dice que Él borró todos nuestros pecados y que si tú confiesas tus pecados, Él te limpia de toda verdad y te deja limpio para empezar de nuevo. Señor, en esta mañana, Señor, te pedimos perdón.